Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase online China Antigua. Quien les habla Rudolf Lichtenstein y junto con el arquitecto Germán Salas les vamos a contar cómo vamos a dividir esta clase online on demand China Antigua. Primero, una introducción para podernos ubicar en tiempo y espacio de cómo esta civilización convive en parte con la cultura occidental. Muchas veces nos cuesta entender esas elipses espaciales. Segundo, vamos a apoyarnos en un sistema PowerPoint donde voy a intervenir las placas para que ustedes vayan viendo las diferencias que hay entre la cultura china y la cultura occidental, para cerrar con unas reflexiones y sobre todo un bonus track que les puede servir para todos aquellos que den exámenes de historia de la arquitectura o de historia el arte general. China Antigua. Para entender China Antigua, lo primero es tener claro los cortes temporales. ¿Qué significa? Que hacia 1600 a.C. y hasta el año 600 a.C. hay 1000 años de historia. Y 1000 años que van paralelo a la cultura creto-micénica griega, sobre todo a la cultura egipcia y a determinados puntos de la cultura mesopotámica. Es muy interesante cómo acá podemos hablar de la China Antigua. El segundo proceso histórico, que todo esto lo vamos a perfeccionar en nuestra introducción con un diagrama de barras muy preciso, nos vamos a limitar hasta el año 477. Pensemos que Roma cae en el 476 después de Cristo. Y acá es donde empieza a aparecer las grandes religiones. En realidad, más que religiones, son como puntos de vista frente a determinados procesos, como es el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo y por supuesto el hinduismo. Y esto va a ir definiendo toda la arquitectura prácticamente, con las pagodas y toda esa suerte de templos budistas que van a definir mucho todo lo que sería la cultura china. Y por supuesto, hacia el año 1275, esto sería el siglo XIII, que es cuando Marco Polo empieza a establecer puntos de conexión con la cultura occidental. A partir de allí y hacia el siglo XVI, sobre todo, donde España y Portugal empiezan a lucrar con la ruta de la seda. De esa manera se occidentaliza la cultura china. Y recién hacia el siglo XX, 1950, es cuando empieza a aparecer ya la China popular. Prácticamente el concepto de antigüedad de China se pierde. Es muy importante ubicarnos en espacio-tiempo para poder entender la cultura china y sobre todo entender los procesos de antes y después de Cristo. Como estamos charlando sobre la China antigua, lo que tenemos que entender es ubicarnos básicamente en los años que marcan el punto de inflexión. Por ejemplo, 1600 años antes de Cristo es muy importante. Por estos años en Europa estamos con la cultura cretomicénica, y les pongo una sigla. Grecia se está surgiendo como cultura occidental. Y sobre todo en el año 600 antes de Cristo, pensemos que todavía Roma recién estaba fundada. Roma se funda en el año 753 antes de Cristo. Pero este proceso temporal, que lo vamos a marcar con el color naranja, este proceso temporal es muy importante en todo lo que sería la cultura china. ¿Por qué? Porque en este proceso temporal es donde empieza de alguna manera lo que podríamos llamar, y lo podemos marcar acá, lo que sería China antigua. Se los pongo con siglas para que lo tengan en claro. Qué interesante ponerme a pensar como recién ya la cultura egipcia estaba, la mesopotámica también, pero el mundo greco-romano, que es el que va definiendo Occidente, es el que va definiendo prácticamente ese paralelo troncal. Asimismo, desde los años 600 hasta el año 477 después de Cristo, por eso es muy importante entender el advenimiento del cristianismo. La mayoría de los textos están escritos según historiadores cristianos, entonces es después de Cristo o antes de Cristo. Y recordemos que la historia nace 5000 años antes de Cristo con la escritura. Si no hay escritura, no hay testimonio de asentamientos. Piensen ustedes que en el año 477 después de Cristo, un año antes, en el año 476, y se los pongo entre paréntesis, cayó Roma. Entonces, en este proceso histórico que estaría en este punto, prácticamente aquí, que podemos armarlo con un diagrama un poco más grande, porque me interesa que entiendan bien este corte temporal. De 600 años antes de Cristo
hasta el 477 después de Cristo, es donde acá nosotros podemos entender la gran influencia, la gran apertura que va a haber desde otras religiones y hasta otras costumbres y puntos de vista o modos de vista. Por ejemplo, en este proceso histórico es donde, se lo pongo con una sigla, el budismo empieza a ejercer una influencia desde la India en la cultura china. También empieza el confucianismo, les pongo una letra C, donde Confucio empieza con sus famosas máximas. Por supuesto también empieza el taoísmo, Lao Tse y el Tao Te Ching empiezan a generar un proceso. En esta curva temporal que nosotros nos estamos moviendo es donde empieza a influir de alguna manera este tipo de religiones o puntos de vista, ¿no? Para los indios, no todos los indios son hindúes. El que vive en la India es indio y si es adepto al hinduismo, ahí es donde empieza esta cultura. Si hacemos un pequeño organigrama, vamos a ver cómo esto va a empezar a influir en las famosas pagodas. Yo acá les hago un esquema muy general en donde tenemos una línea de tierra y en esa línea de tierra podemos ir viendo cómo hay un eje troncal, clarísima en la inspiración de la naturaleza, y fíjense cómo hay dos ejes de coordinación. En toda la cultura china siempre va a haber un eje vertical y un eje horizontal. Pienso en el Feng Shui, en donde empiezan a organizar todo, norte, sur, este, oeste, empiezan con los cuadrantes en un sentido horario por momentos, en un sentido antihorario por otros, y a partir de ese momento empezamos a ver cómo van construyendo los distintos pisos dentro de una estructura de pagoda con un eje troncal que lo van organizando, y un detalle que no es menor, cómo empieza a generar toda una arquitectura en donde a partir de los materiales y las formas que van organizando ese sistema van definiendo esa tectonicidad y atectonicidad. Qué interesante cómo todo esto empieza a formar parte justamente del 600 al 473. Recordemos que estamos haciendo un corte temporal y sincrónico para ubicarnos en tiempo, para preparar la entrada a nuestro PowerPoint y a la intervención de imágenes, y ustedes tengan en claro cómo ir encontrando cuáles son los códigos estilos que van definiendo a la cultura propiamente dicha japonesa. Asimismo, otro detalle importante es cómo del 476 al 1275, en donde aquí podemos armar un diagrama un poco más grande, en donde, atención con este dato, empieza a occidentalizarse todo lo que sería la cultura china antigua. ¿Y esto qué significa? Que a partir del siglo XIII, 1275 aproximadamente, yo les voy a poner una sigla, MP, el legendario Marco Polo, cuando empieza a hacer sus viajes, empieza a conectarse, empieza a introducir la pólvora en Europa, las pastas, por ejemplo, y muchos elementos que van a venir desde China y van a llegar, acá pongo la E de Europa. Por eso acá es un proceso cultural interesante, acá pongo MC, es decir, la importancia de la muralla china. La muralla china, aunque no lo crea, tiene más de 21.000 kilómetros de extensión a lo largo de prácticamente 10 o 12 siglos, y la muralla por este proceso histórico es donde empieza a consolidarse. Si ahora subimos y nos ponemos a pensar, y si uno hiciera un esquema rápido de lo que sería la cultura china, uno empezaría a ver cómo la muralla prácticamente, incluso desde un dron, desde un satélite, se puede apreciar cómo va dividiendo todo lo que sería el norte chino del sur chino, y la muralla durante muchas dinastías empieza a consolidarse. La cultura china es atemporal, es decir, este corte que nosotros estamos haciendo es un corte más bien de procesos occidentales para poder entender el periodo. De 1275 hasta 1560 aproximadamente, en este proceso histórico, es donde empieza cada vez más una ruta comercial muy fuerte, que eso va a influir muchísimo en la arquitectura también, sobre todo acá hacia 1560 aproximadamente, y acá les pongo la sigla, es donde España y Portugal
empiezan a generar la famosa conexión con la ruta de la seda. Es decir, acá podemos agregar la palabra seda y es donde empieza un comercio muy activo entre lo que sería Oriente más Occidente. De esta manera ya la cultura china empieza a occidentalizarse para preparar justamente el último proceso histórico, que lo vamos a pintar en este esquema que vemos acá. Lo vamos a hacer de un color azul para ya cerrar este proceso. Todo lo que es color naranja es como que marca una continuidad, pese a la occidentalización en el comercio entre España y Portugal. Pero a partir de 1950, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que sería el gobierno popular. El gobierno popular incluso cambia la arquitectura, adopta cierto lenguaje clásico tardío, cierta modernidad, para de alguna manera ir ya perdiendo todo lo que sería el código de la arquitectura china. Arrancando con el formato PowerPoint, vamos a ubicarnos en el espacio-tiempo, en las líneas temporales, para ver cómo la cultura china forma parte de un microcosmos y dentro de un macrocosmos. Acá lo tenemos prácticamente dentro de lo que sería la cultura china, pintado de marrón, y la relación que hay con la civilización mesopotámica, la civilización de la India, la cultura fenicia, cretense, micénica y por supuesto también la olmeca, que tiene mucho que ver con la cultura mesopotámica. Fíjense en los años en la parte superior. La cultura china está 2000 años aproximadamente antes de Cristo y la podemos ir llevando hasta el 500 antes de Cristo. Y los puntos más fuertes son la cultura india, las civilizaciones de Mesopotamia y sobre todo tener en claro que la cultura creto-micénica recién se estaba formando pero en otro contexto. Por lo tanto, para entender la cultura china vamos a enfocarnos más que nada en lo que sería la relación con la India. En este gráfico un poco más complejo, lo que hay que hacer es administrar la información para no dispersarse. Ustedes pueden disfrutarlo en mucho más tiempo. Por ejemplo, vamos por partes. Fíjense que hacia el 1600, 1050 antes de Cristo, pensemos que acá ya estamos en la cultura creto-micénica, ya Grecia se está gestando también, es donde comienza la primera parte de la antigua era clásica china. Y la podemos extender hasta estos años que ustedes ven aquí, en donde el confucianismo empieza a ejercer una influencia importante. Para ese entonces, fíjense que ya Roma estaba fundada y el Imperio Romano ya se estaba gestando. Hay un acontecimiento importante que es la invasión de los hunos en el año 304 después de Cristo. Piensen ustedes que por ese año el Imperio Romano está en su máxima expansión. Y fíjense este año 477, que es cuando el budismo empieza a incorporarse como una religión de Estado, Roma prácticamente está cayendo en el año 476 después de Cristo. Y qué interesante es que cuando cae Roma, empieza con el desarrollo de las distintas dinastías hacia el 960. Estamos en plena Edad Media en Europa y sobre todo fíjense cómo llega Marco Polo a Pekín hacia el 1275 y de esa manera se abre el panorama de la cultura oriental con la cultura occidental. Recién, ya trascendiendo el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1949 y con el advenimiento de la República Popular China, la historia de China independiente va desapareciendo. Este corte temporal es muy interesante porque nos muestra los momentos claves de la cultura china. En culturas milenarias y de tanta extensión territorial, es importante establecer los límites para poder abarcar las concepciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, antes de Cristo, entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo, es cuando empieza el florecimiento de la cultura de Confucio. Y sobre todo hacia el año 206 y hasta el año 220 aproximadamente, empiezan las expansiones territoriales. Todo esto nos va a ir llevando en una gran elipse temporal hasta llegar al siglo XX, donde en ese punto la República Popular China va perdiendo su independencia. Por lo tanto, es muy interesante cómo ya a partir del año 1368
siglo XIV, cuando Europa está en pleno renacimiento o en humanismo, la cultura china empieza a adquirir puntos de apogeo y también de divergencia. Y este concepto ya nos está preparando la percepción geopolítica del módulo siguiente. En este módulo vamos a apreciar la influencia geopolítica no solo de China, sino también de las culturas perimetrales. Recordemos que no solamente es ver la historia de una cultura, sino verla en relación a un macro contexto. Lo primero que llama la atención es el límite geográfico que tiene China en su punto de mayor extensión. Eso demuestra que prácticamente está ocupando un área muy importante en el mar y un área también con áreas perimetrales como es Mongolia, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, el norte de la India y por supuesto la India, que va a ejercer una influencia importante, sobre todo, pongo la letra B, con el budismo. Observen además qué interesante es la Gran Muralla China, una extensión que, tomando como concepto toda su extensión territorial, acá lo voy a anotar, estamos aproximadamente en unos 21.000 kilómetros de extensión a lo largo de siglos. Esto va a generar, asimismo, una apertura muy importante hacia lo que sería el mar, sobre todo el mar de las Filipinas. Y además entender cómo también hay una apertura, sobre todo, insisto, a Mongolia y la India, que son los dos elementos que van a influir enormemente en este concepto geopolítico. Dos detalles curiosos. Por un lado vamos a encontrar el río Amarillo, que es muy importante, y el río Yangtze, que también conforman. Entre ambas márgenes, tanto al norte como al sur, es donde la cultura comienza a desarrollarse paulatinamente. En esta estructura geopolítica podemos ver la apertura de comercio que hay hacia Occidente y sobre todo también el comercio que hay en el sentido marítimo. Por ejemplo, si uno va observando cómo se va generando una extensión hacia lo que sería la cultura, van bordeando lo que hoy sería Tailandia, lo que sería la India, hasta llegar a Irán y llegar a lo que sería Irak. Prácticamente la península arábica está formando parte de la ruta comercial, pero las rutas marítimas son muy interesantes, sobre todo porque está abriendo una apertura hacia el borde de lo que sería África y generando lo que se llama la ruta de la seda. Desde Beijing, por ejemplo, se arma una ruta interesante que llega hasta Turquía. Por más que China está como aislada desde el punto de vista territorial, es muy interesante entender esas aperturas, cómo las va desarrollando en un sentido hacia el norte, un sentido más horizontal y un sentido también hacia el agua. El comercio es parte de la estructura geopolítica, cultural, social y económica de la cultura china. Este esquema nos está hablando perfectamente de ese microcosmos que sería China hacia una expansión de un macrocosmos. Y es muy interesante ver la gráfica que va teniendo esto. Primero hay una apertura muy grande de China hacia lo que sería el territorio ruso. Comienza una apertura comercial interesante. Y por otro, hay rutas que se van abriendo hacia Moscú en otro camino completamente diferente. Además, es muy interesante esta apertura hacia todo lo que sería Italia y la península itálica, porque va estableciendo un polo de control que ya lo habíamos visto incluso con Marco Polo. Sin embargo, China no descuida su geopolítica, su microcosmos. Siempre todas las dinastías tuvieron en cuenta esa apertura, no solamente cerrarse en sí mismo, sino utilizar el comercio como un elemento integrador. Eso lo pueden ver en este punto cuando van hacia el sur de la península arábica. Y asimismo, las flechas amarillas nos están hablando de cómo también hay puntos de encuentro hacia Kenia, hacia África. Y asimismo, en este sector, que es donde está Hanoi, por ejemplo, empiezan a establecer puntos de contacto con Kuala Lumpur y sobre todo hacia lo que sería la proximidad de Beijing. Por lo tanto, acá voy a hacer un pequeño esquema
vamos a poder apreciar cómo China y genera toda una situación de centrifugado, no solamente desde su punto central, sino también hacia la apertura marítima y continental. Esta imagen nos prepara la entrada al siguiente módulo, donde el mundo espiritual chino tiene mucha influencia no solamente en su forma de ser, sino en su arquitectura. En este módulo vamos a charlar sobre las influencias de Lao Tse, Confucio y el Buda dentro del mundo espiritual chino y cómo esto también influye en su sistema de vida y sobre todo en su arquitectura. Como nos dice el título en la parte superior, hay una mezcla de religión, eso lo podemos llamar sincretismo. Sincretismo cuando se genera una estructura muchas veces de carácter opuesto, pero que van generando una microcultura para generar un tercer elemento. Por ejemplo, en la filosofía, que venera la enseñanza de tres grandes hombres. Hablando en sencillo, esto significa como un señor que Lao Tse influye enormemente junto con Confucio y el Buda. El budismo probablemente, pongo el signo más, es la religión que ya sea por razones comerciales, proximidad geopolítica, lo habíamos visto en el módulo anterior, genera un contacto mucho más fuerte. Vamos por partes. Lao Tse introduce de alguna manera la importancia del vacío sobre el lleno. ¿Qué es lo que hace que una rueda funcione como rueda? ¿El vacío o el lleno? Es decir, la marca geométrica de, puedo dibujarlo acá arriba, cuando uno tiene una rueda tiene un centro y del centro están todas las distancias equidistantes a lo que sería la circunferencia. Entonces, lo que hace, esto lo llamamos vacío, para que tome realidad el lleno de lo que serían los radios de la rueda. Lao Tse introduce el sentido espacial en toda la cultura china. Confucio, el sentido de verdad, el sentido de que la verdad tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con que la ornamentación colabora en determinados puntos y no una ornamentación que está en lugares caprichosos. Y el Buda, sobre todo, tiene que ver con el principio del bien, el mal, el principio de la arquitectura moral y sobre todas las cosas entender que la arquitectura en sí misma no existe, sino que existe a partir de una percepción socioeconómica y además espiritual. Las tres religiones conforman la base piramidal de lo que sería el modo de vida de China. En esta imagen, esta escultura budista, podemos ver elementos donde se van concatenando este sincretismo religioso. Por ejemplo, en el cuerpo central, una veneración relacionada con la abundancia, el vientre abultado, la sonrisa y la felicidad, el momento del yo, sentirse feliz con el yo ahora. No hay pasado, no hay futuro, solo hay un control sobre el estado del ahora, esa sonrisa denota esa sabiduría. Y asimismo, cuando ustedes pueden apreciar este altar, las formas son geométricas, los bajos relieves no tienen perspectiva clara, es decir, no la tienen en el sentido clásico del término. Les voy a hacer un pequeño dibujo acá para que lo vean. La perspectiva en el siglo XV, en el Renacimiento, va estableciendo un control arquitectónico donde el hombre estaría en el centro de la composición y controla la profundidad. Esto aquí no pasa, aquí se ve la planimetría, las aristas bien marcadas, las formas geométricas y sobre todo la presencia del plano. Aquí se nota cómo hay una denotación de cómo la religión va también influyendo en los caracteres artísticos. En este módulo vamos a hablar, el que sigue por supuesto, sobre la Gran Muralla China y cómo la arquitectura responde a estos principios. En este video vamos a charlar sobre la arquitectura, la Gran Muralla China, el verdadero paradigma de lo que es la arquitectura. Cualquiera de nosotros piensa en China y automáticamente viene a la memoria la Gran Muralla. Fíjense los siglos. Fíjense qué interesante cómo desde el siglo 8 a.C., o sea, años 700, tiene lugar la primera Olimpiada en Grecia, en el año 753 a.C. se funda Roma. Mientras están haciendo Roma, acá se está haciendo una verdadera obra de arquitectura que llega a tener, insisto, acá lo puedo escribir, con sus pequeños agregados posteriores, 21.000 kilómetros de distancia a lo largo de todo el proceso. Y fíjense
hasta el siglo XV, XVI, XVII después de Cristo. Estamos en 1600, en pleno barroco. Mientras Bernini y Borromini están luchando como divos del arte barroco, se está terminando la muralla china. Fíjense qué interesante los contrastes históricos. Esta imagen nos está mostrando primero el carácter orgánico que tiene la muralla, de cómo en una forma serpenteante se va adaptando a la topografía y al lugar, y cómo en los cambios de altura van colocando los puestos fronterizos para poder ser los verdaderos miradores. Hay una relación muy fuerte entre paisaje y asentamiento arquitectónico. Miren qué interesante estas distancias. Fíjense cómo el ancho tiene que ver con la logística militar. En algunos lugares puede tener hasta 7 metros, más o menos. Fíjense cómo están los puestos de guardia que tienen estas formas orgánicas en la parte superior. Tiene que ver también con la tecnología de la madera, ya lo hablaremos, y tiene que ver también con las precipitaciones del lugar. Y observen cómo no hay presencia del lenguaje clásico. Vuelvo a insistir con un dibujo. Cuando ustedes hablan de arquitectura clásica, piensan en el orden dórico con el entablamento. Este tipo de arquitectura, el lenguaje clásico, no existe en la arquitectura propiamente china. Y observen además cómo se lotan las almenas y los merlones. Las almenas tienen que ver con esta forma geométrica y los merlones tienen que ver con la forma vacía, que es el punto donde el centinela puede generar, disparar. Arquitectura, asentamiento, lugar. Y observen en esta imagen cómo se nota ese sentido orgánico de cómo prácticamente se va generando, imagínense una persona parada acá, esta situación de protección y movimiento, alturas y elementos. Observen qué interesante cómo se ve el escalonamiento, que tiene que ver una cuestión más que nada defensiva. Fíjense los remates de lo que serían los merlones, para ver con estas formas geométricas que tienen que ver también con una especie de adaptación a la topografía del lugar. Fíjense el material pétreo y la forma propiamente dicha que va generando el anclaje. Todos sabemos que los ladrillos tienen que estar armados y las juntas prácticamente tienen que armarse escalonadas e intercaladas para distribuir las cargas. Es un muy buen ejemplo de arquitectura de compresión. Qué interesante es poder apreciar cómo muchas veces tienen que ir compensando con alturas y desniveles y escalones cuando son necesarias para poder generar elementos de transición. Esos elementos de transición son los puestos de descanso, ya que esta muralla había que cuidarla y custodiarla constantemente. Muchas veces el puesto de oficial iba de generación en generación. Había que protegerse de los mongoles, sobre todo con el ataque de los hunos. La muralla tiene un carácter defensivo y observen que prácticamente, pongo un signo de pregunta, no hay ornamentación más allá del mismo material. Fíjense cómo a las aristas le van dando ese carácter castrense o militar. Y fíjense que el coronamiento en la parte superior tiene que ver con el rápido escurrimiento de las precipitaciones. Arquitectura, paisaje, asentamiento, geopolítica. En esta imagen se ve ese carácter esclavista, ¿no? Ese concepto que Perry Anderson sostiene de muchas sociedades y todas estas civilizaciones, en algunas más, en otras menos, había un sentido de esclavitud. Fíjense cómo acá aparece el poder imperial y de alguna manera ese poder imperial empieza a generar un control sobre todo lo que sería en ese momento la cultura propiamente dicha de trabajo. Está clarísimo que todo esto funciona como un gran engranaje. Fíjense lo que son los andamios, fíjense la sociedad, fíjense el traslado de las piedras y los materiales, utilizar los animales de carga para poder generar una suerte de director de obra o controlador que hace de que toda la sociedad, en muchos puntos también nos hace acordar a la sociedad egipcia, sociedades esclavistas al servicio de un poder, verticalidad. Este detalle constructivo nos muestra detalles muy atractivos. Fíjense cómo utilizan la piedra y cómo generan una estructura a modo de cerramiento. Y muchas veces lo que mantiene la cimentación son escombros y cadáveres. Muchas veces se utilizaban los cadáveres
En vez de enterrarlos, se los utilizaba también como elemento para poder aglutinar los esfuerzos, sobre todo la descomposición de los huesos y demás. Eso generaba un material aglutinante dentro de lo que sería esta forma trapezoidal, ya que el esfuerzo de corte es máximo en la base y el esfuerzo de corte es mínimo en las alturas. Y observen además, vuelvo a insistir, cómo es un sistema de compresión dominante. Pongo acá la letra P de piedra, que a su vez esto pongo la letra M, que es mampuesto. Mampuesto significa colocado con la mano. Compresión, arquitectura de carácter militar, arquitectura austera. Fíjense las formas trapezoidales. Acá les hago un dibujo como para repasar. El triángulo, una pirámide. El esfuerzo de corte es máximo acá en la base y prácticamente es mínimo en la altura. Todo eso tiene mucho que ver que toda esta forma tiene que representar un sentido normal de tectonicidad, lo más pesado abajo, lo más liviano arriba. Esta imagen gráfica nos muestra distintas formas para entender el sistema constructivo. Sabemos que cada tanto en una muralla hay elementos de transición que además permite arriostrar estructuralmente estos puntos. A prueba y error, no había cálculo científico, no había arquitectos diplomados, directamente a prueba y error se iban construyendo los espesores y las formas. Vuelvo a insistir en el corte, como acá se nota todo el manejo de los ladrillos, la piedra, detalles de cadáveres también, que hay toda una cimentación que va colaborando con la carretera, podemos utilizar ese término, en la parte superior, que es la que permite el traslado de un punto a otro. Es muy interesante ver además cómo hay puestos de señal cada tanto de vigías para poder utilizar y generar una relación muy fuerte con el puesto de comando principal. La misma logística militar va estableciendo los puestos y las distancias para tener esos puestos de control. Con esta imagen, la ciudad antigua de Pinhao, vamos preparándonos para el siguiente video. Aquí podemos apreciar en este video la ciudad de Pinhao, una ciudad muy importante en donde en el siglo XIV Europa está en plena Edad Media, prácticamente en la entrada del humanismo en Italia, y ustedes observen cómo las influencias de la muralla china va generando esa arquitectura defensiva. Vuelvo a insistir con estas formas trapezoidales a modo de contrafuerte, donde el empuje de la base es mucho más fuerte que el empuje de la parte superior. Todo esto va conformando un perfil escalonado y noten la influencia de la muralla china, en donde se pueden ver los puestos de comando que se van intercalando. Esta distancia es muy importante para poder, con estas formas que ven acá, arriostrar el cuerpo principal. Noten el carácter defensivo, es decir, lo voy a dibujar. Generalmente las ciudades chinas siguen una forma muy geométrica, inspiradas en el Feng Shui, hablaremos de eso en otro momento, en las orientaciones y demás, y muchas veces las murallas van conformando este elemento. Por eso la muralla es un elemento que muchas veces trasciende a la ciudad y la puede ir protegiendo por afuera. Hay como una primer cinta muraria y luego va a haber una cinta de ciudad. Acá se ve una imagen aérea de la ciudad de Pinchao, que es lo que la hace muy atractiva, y es lo que les acababa de mencionar. Fíjense cómo aparece la cinta muraria, se dilata en los puestos pertinentes y hace de que la ciudad esté prácticamente protegida. Ese sentido que les hablaba de el espacio interior que hablaba Lao Tse. Y fíjense qué interesante cómo aparece en una suerte de patio o una forma donde todo el concepto genera una actitud muy introvertida, sobre todo en los palacios centrales. Observen que el paisaje urbano de Pinhao en el siglo XIV nos está mostrando cómo las formas van siguiendo cierto orden cartesiano, ciertas directrices, porque dentro de todo este desorden uno puede agruparlo en determinados paquetes geométricos. La geometría y la simetría está buscando ordenar este caos. Esa es la gran diferencia con una ciudad islámica, por ejemplo. Cuando uno se pone a ver una ciudad islámica como Granada y demás,
Puedo hacerles un esquema acá arriba, donde las ciudades van todas armadas en un sentido orgánico y la mezquita estaría en un puesto desplazado. Acá hay todo un sentido de desorden en la ciudad islámica, pero en la ciudad de Pinhao, como en las grandes ciudades propiamente dichas de China, hay un sentido cartesiano y de control que nos acuerda al principio del Feng Shui. Miren qué interesante cuando uno ve esta percepción interior. Aparece como una imagen caótica, sin embargo hay un orden. Fíjense qué interesante, vuelvo a insistir, con estas formas orgánicas de capelina, como decía Le Corbusier, que eran las formas que de alguna manera van confluyendo a un patio central, que en este caso no es un patio, es una calle, es un corredor, es una plaza alargada. Podemos usar la palabra espacio, es decir, este elemento que está acá hacia adentro es el espacio y esto que vemos acá lo pongo es el lleno. Se nota perfectamente esa relación lleno-vacío, donde la cultura china toma muchos elementos también del sintoísmo japonés. Qué interesante es ver uno de los accesos de la ciudad de Pinhao, en donde se nota una estructura de masa muy limpia y racional, prácticamente sin ornamentación, un acceso muy claro, formas orgánicas que van confluyendo una suerte de estructura de contrafuerte. Y atención, eso lo hablaremos en otros videos, en donde empieza a verse toda esta estructura que después va a ir conformando lo que serían los templos budistas, con un eje central, y asimismo lo puedo dibujar aquí, en donde aparecen como distintas formas, como si fuese un tronco central y las ramas que se van organizando. Acá estaría el nivel 00. Todo eso va conformando lo que después se va a llamar las pagodas, esa cosa atectónica de protección, de planimetría, y volvemos nuevamente a la geometría como el elemento que va definiendo ese orden que busca la arquitectura china. Hay un orden para evitar que ese caos de alguna manera invada. Orden y caos conviven. Esta imagen nos permite entrar en el video siguiente, donde vamos a hablar de la ciudad prohibida de Pekín. En este video vamos a enfocarnos en la ciudad prohibida, en Pekín, siglo XVII. Piensen ustedes que estamos en plena Europa barroca, estamos Bernini, Borromini está haciendo la Plaza de San Pedro, y hagan una elipse temporal para desarrollar el pensamiento clínico de lo que está justamente pasando en Pekín. Vamos a la ciudad prohibida. Miren qué interesante. Primer dato que es muy importante es cómo se organiza con dos ejes de composición, en donde en el centro de los ejes de composición es donde está el mayor predominio del espacio vacío. Fíjense que ahí aparecen palacios, aparecen elementos de acceso, aparecen remates compositivos. Es decir, en la organización, vuelvo a marcar, ortogonal, y no intenten hacer un paralelo con el sistema de campamento militar romano. Tal vez lo que tienen en común es ese sentido militar de protección y de organización, pero acá hay mucha relación, lo voy a dibujar en un esquema lateral, con el principio del yin, el yang, y organizar todo con cuadrantes norte, sur, este, oeste. Los romanos lo utilizaban para crear una relación con la fundación de Rómulo y Remo, el campamento militar. Aquí hay una relación más con el Feng Shui. Fíjense qué interesante además cómo empiezan a notarse cuadrantes geométricos, en donde empieza a aparecer la disciplina propiamente dicha de la forma cuadrangular. Y noten que no van a encontrar elementos orgánicos que atraviesan de alguna manera lo que sería, más allá de ciertas formas y canales propiamente dicho, que tienen que ver con agregados posteriores, pero eso no altera la idea rectora de la estructura. Hay un predominio de las formas geométricas y hay un predominio del reflejo especular. Lo que pasa a la derecha se refleja especularmente a la izquierda. Puede haber una diferencia de apariencia, pero el objetivo tiene que ver con ese manejo de la simetría, la idea de interioridad espacial, ese principio que habíamos hablado en Lao Tse. Miren qué interesante es la relación con el paisaje.
cuando vemos la naturaleza y vemos que cómo esa naturaleza está perimetralmente organizada, lo estoy haciendo rápido con un esquema, y fíjense qué interesante es el concepto de buscar lo que sería una forma geométrica, una segunda forma geométrica y un portal de entrada geométrico. Es decir, la geometría organiza las partes y el todo. La geometría, la abstracción, las líneas rectas, las matemáticas, es la mano del hombre, vamos a poner acá H de hombre, versus la mano de Dios o de la armonía. Acá es donde empieza a aparecer el principio del budismo, en el principio de armonía entre naturaleza y arquitectura, es decir, intervención del hombre sobre el paisaje, donde tiene que haber una armonía. Pienso en Wright, pienso en el arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, que generaba, y todos sabemos que Wright era un adicto a la cultura oriental, más japonesa que china, pero hay una relación muy fuerte entre el arquitecto Frank Lloyd Wright y lo que sería la arquitectura oriental. Qué interesante es ver estas imágenes interiores. Vuelvo a insistir con algo que llama la atención, que es lo que sería el espacio. Vamos a usar la palabra vacío como la usan en China, la palabra vacío. Y ese vacío es el lugar de manifestación. Lao Tse nos dice, ¿qué es lo que hace que una persona sea buena persona? ¿Su apariencia o su contenido interior? ¿Qué es lo que hace que un vaso sea vaso? ¿Su vacío o la envolvente que lo rodea? Y vuelvo a notar la palabra vacío. El vacío tiene que ver con el espacio tiene que ver con el lugar de acción, el lugar de manifestación. Y ustedes observen siempre cómo hay aperturas espaciales para generar una relación entre el vacío más importante y el vacío del interior. Y toda la arquitectura parece como escenográfica, da esa sensación que no tiene esa fuerza como la cultura egipcia. Una cosa es la muralla china, que la muralla es defensiva, y una cosa es estar dentro de la ciudad, donde la espacialidad es más importante que el lleno. Fíjense qué interesante es esta imagen al atardecer. Vuelvo a invocar lo que sería el sentido de simetría, la idea de elevarse, ¿no? Hay como un plano número uno, que es una suerte de plano terrenal, y finalmente hay como un plano número dos. Y si ustedes se ponen a observar, van a ver cómo podemos organizar toda la arquitectura china en una serie de superposiciones de planos, y siempre cosida con un punto principal. Esto lo vamos a ver cuando hablemos sobre las pagodas. Qué interesante es esta visión exterior, en donde pónganse a pensar, insisto, con conceptos que estamos ya manejando, como el sentido de vacío, y cómo la arquitectura va a ir generando un sentido propiamente dicho de lleno, ¿no? Como que van conformando esos espacios en paquetes centrales, generando una relación muy fuerte con toda la periferia, es decir, el vacío y el lleno en equilibrio constante. Estas visiones escorzadas nos están mostrando las iconografías, ¿no? En las iconografías aparecen elementos, voy a poner las letras del budismo, aparecen elementos del confucianismo y aparecen elementos del taoísmo. Y sobre todo, vuelvo a insistir cómo aparecen estos elementos de vacío para poder ingresar, cómo la arquitectura se reduce al plano, la ornamentación está en lugares prefijados, tendiendo un valor planimétrico. Pienso en las estampitas también japonesas, pienso en el sintoísmo japonés como genera influencias, y cómo los detalles constructivos también van conformando estas formas que siempre nos llama la atención de la arquitectura china. Desde el punto de vista de la escala humana, desde el punto de vista del uso del espacio, el arte chino busca un equilibrio constante entre lo que es la escala humana, la escala de proyecto y la escala de lugar. Es interesante cuando uno se pone a ver, lo primero que llama la atención es la presencia del ángulo recto, y al haber dos planos que se interceptan, tenemos que tener el concepto de arista como un elemento importante. Pienso en el arquitecto Mies van der Rohe cuando hace el pabellón y cómo cuida el manejo de la arista. Recordemos que todo el movimiento moderno tiene influencias constantes del arte oriental. Hay una relación elíptica entre el siglo XIX y el siglo XX, en donde mucho el racionalismo, Le Corbusier, Mies y Gropius, y por supuesto el organicismo Reich, también utilizan elementos de la cultura china, más del lado japonés, ¿no? Y miren qué interesante es esta imagen donde
volvemos a invocar estas superposiciones de planos, en donde por un lado vamos viendo la horizontalidad. Es muy importante esto, coincido con la verticalidad. En los altares se nota perfectamente el cuerpo central, cómo está definido, ¿no? Se lee muy bien que el ojo tiene que viajar hacia estos puntos centrales, que son muy importantes, como hay una suerte de panel central que tiene que ver con la iconografía budista, y asimismo hay toda una serie de bajorrelieves que van definiéndose como planos horizontales, pero hay como un sentido de espacialidad entre un plano y otro para que el ojo pueda tener una pausa y poder leer el elemento principal. Hay un sentido jerárquico desde el plano del solado o el piso hasta el plano del acceso, prácticamente mucho más celestial. Hay una relación de verticalidad muy fuerte en donde se van definiendo los trípticos. Puedo poner 1, puedo poner 2 y puedo poner 3. El vacío permite el ingreso a partir de la definición del lleno, propiamente dicho. A partir de una pagoda, vamos a establecer el corte para ver el video siguiente sobre los esquemas estructurales de la pagoda oriental. Cuando uno piensa en la cultura china, enseguida denota qué es una pagoda. En este video vamos a hablar de las pagodas y sus esquemas estructurales. Una pagoda es un templo budista, es la clara influencia del budismo. Vamos a la imagen izquierda y tenemos un eje vertical y un eje rector que se va cosiendo con elementos horizontales y va de lo más pesado a lo más liviano. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una curva para ver este esquema que también aparece en las doctrinas sintoístas y budistas. Por ejemplo, abajo estaría la tierra, el elemento mucho más pesado. Inmediatamente sigue el agua, una estructura mucho más volátil, donde va siguiendo un camino natural, donde muchas veces el agua va definiendo los límites de los elementos sólidos. Inmediatamente el fuego, un elemento de mucha potencia que tiene que ver con la pasión y sobre todo con una estructura relacionada en un criterio intermedio. Y finalmente el viento, que tiene que ver con lo más volátil, y el cielo, que tiene que ver con lo más etéreo. Por lo tanto, lo más pesado, la tierra, el amor terrenal, y lo más liviano, lo que sería el cielo. Eso se ve en este esquema estructural. Hay un tronco. Recuerden que acá no hay hormigón armado, no hay anclajes de acero, no hay arquitectos diplomados. Acá directamente se ve el uso de la madera, la piedra en algunos sectores, la arcilla, y todo eso va conformando una estructura en donde hay una relación muy fuerte entre un elemento vertical y varios elementos horizontales. La pagoda es un templo budista, que a su vez cada piso tiene un simbolismo particular. En esta imagen que estamos viendo se nota perfectamente el sentido de tectonicidad. Lo más pesado estaría acá abajo, lo más liviano estaría acá arriba, y si yo hago un dibujo de una pirámide, obviamente la pirámide es la forma que mejor denota y connota la idea de pesadez. No todas las pagodas son iguales. Cada región tiene su influencia, su materialidad, su influencia también religiosa. Hay ciudades con influencias más budistas, estoy hablando en China, y influencias más sintoístas. La pagoda del ganso salvaje, como podemos ver en el rótulo en la parte superior, en la ciudad de Xi'an, siglo XVII. Bernini está haciendo la Plaza de San Pedro. Miren, les puedo hacer un esquema acá en el costado. La Plaza de San Pedro tiene que ver con todo el movimiento barroco. Y acá no hay clasicismo. Acá lo que tenemos es una estructura más bien estática, una estructura vertical, una estructura donde el cielo, sky en inglés, earth, la tierra, en la parte inferior, y podemos ver perfectamente ese sentido de tectónica. No hay ornamentación. El vacío es más importante que el llano. Hay pagodas y hay pagodas, y muchas veces están como aisladas, pero estableciendo una relación visual entre unas y otras. Estas son las pagodas del templo de Zhongshan, en Dali, en otra región de China, también del siglo XVII, donde Europa está en pleno proceso barroco, y ustedes observen que parecen
abstracciones geométricas de los elementos naturales que están en el lugar. Ellos llevan a la geometría el manejo de las formas orgánicas. Por eso hay una relación muy fuerte, voy a poner la letra A, entre arquitectura y naturaleza. La arquitectura es una abstracción. Después de todo, miren, les voy a hacer un dibujo. Acá está la tierra, acá estaría el tronco de un árbol, y del tronco de un árbol salen sus ramas, y de sus ramas van saliendo sus hojas. La arquitectura de pagodas tiene un tronco, tiene toda una serie de ramas secundarias, y a partir de todo lo que sería la arquitectura serían los elementos de relleno. Hay una relación íntima entre naturaleza y arquitectura. La pagoda de verano, justamente en Pekín, en el Palacio de Verano, también responde a esto, pero hay pagodas y hay pagodas. Esta es un poco más voluminosa, un poco más se abre hacia los costados, es una pagoda un poco más popular, pero siempre va denotando esa imagen abstracta, geométrica, donde lo más pesado está abajo y lo más liviano está arriba. La pagoda de la Grulla Amarilla, que es una de las pagodas más importantes en el siglo XIV, el Trecento italiano, donde Dante Alighieri está escribiendo la Divina Comedia, allá en Italia. Y fíjense qué interesante cómo esta arquitectura empieza ya a crear distintas formas. Aparecen estas formas que cariñosamente muchos autores las llaman de buñuelo, en donde las formas se tienden a elevar, muchas veces exageradas, si bien es para evitar que las precipitaciones caigan y arruinen la estructura de cerámica o terracota o de madera del piso inferior, también tiene mucho que ver con las manos en situación de rezo. Es decir, cuando uno junta las manos en situación de rezo, genera como una estructura de acercamiento hacia lo que sería el cielo. Y en esta imagen nos vamos a detener para preparar el video siguiente, para empezar a enfocarnos sobre el orden celestial, el orden terrestre y el Feng Shui. En esta imagen, en este video, vamos a ver la importancia que tiene el orden celestial, el orden terrestre, cómo ellos utilizaban un sistema de replanteo geométrico en donde, yo acá a la izquierda voy a hacer un esquema, estos dos ejes que se cortan a 90 grados tienen que ver con todo el simbolismo que podemos apreciar en esta imagen. Observen qué interesante. Lo primero es una relación muy fuerte en el sentido de orientación con los puntos cardinales propiamente dicho. Y hay todo un sentido también orgánico en donde en un sentido o en el otro sentido vamos a ir organizando un equilibrio compositivo. Sería algo así como el principio del yin y el yang, el claro, el oscuro, el ortogonal, el orgánico, lo que se llaman pares dualísticos. Lo que estoy tratando de decirles es cómo ellos van organizando sus ciudades prohibidas, sus pagodas, toda su arquitectura, con un principio relacionado con la ortogonalidad, donde la numerología también tiene un elemento muy importante. Si ustedes se fijan en este sistema que acabo de mencionar, hay una relación con los materiales. Por ejemplo, el agua, los metales, el fuego y la madera tienen una relación en donde numéricamente se van estableciendo. Por ejemplo, para ellos el número 5 es el número que tiene que ver con el valor de la tierra. Y asimismo, la numerología también va estableciendo una relación con los puntos cardinales, que si esto lo vamos trasladando a lo que sería este cuerpo central, vamos viendo que primero hay una relación espacial, pienso en la ciudad prohibida de Pekín, todo organizado por dos ejes de composición que se van cortando. Y asimismo hay un balance numérico en donde para ellos determinados números tendrían que estar en el lado derecho, otros tendrían que estar en el lado izquierdo. Por lo tanto, si trazamos dos ejes ortogonalmente, vamos a tener que buscar una compensación en los cuatro cuadrantes, ya sea numérica, geográfica, espacial o geopolítica, pero siempre se establece un sentido de equilibrio. Ese es el mensaje, donde el orden terrestre tiene que ver con la importancia de estar bien apoyado en tierra, el replanteo, y el orden celestial tiene que ver con alcanzar la transparencia. Eso lo habíamos visto en la pagoda, en donde tenemos el valor tierra, las bandijas propiamente
propiamente dicha, y prácticamente el último punto, donde a mayor distancia respecto de la Tierra, uno se acerca más al poder celestial. Cuanto más alto, mayor transparencia. Cuanto más relación con la Tierra, mayor tectonicidad. Esto va a influir muchísimo en los sistemas constructivos, de ahí toda esta explicación previa. Si ustedes observan, por ejemplo, en esta imagen de un templo, van a ir viendo cómo para ellos separarse con una plataforma de lo que sería el nivel 00 tiene que ver no solamente con cotas de inundación y sistemas constructivos, tiene que ver con establecer un elemento que me va a ir separando de lo que sería del valor tierra. Inmediatamente vuelven a aparecer líneas horizontales. Esto no es una pagoda, por lo tanto no tiene tantas capas o estratificaciones verticales, pero sí se empieza a leer algo que es muy importante, el sentido de planimetría, el sentido de horizontalidad y sobre todo la idea de esas manos en situación de rezo, que inclusive Le Corbusier llega a utilizar en Rorschach. Esta imagen es maravillosa por dos motivos. Primero, porque la imagen es blanco y negro. El color muchas veces tiende a distraer. El blanco y el negro, que para los pintores impresionistas la ausencia del color genera mucho más abstracción. Esa es la diferencia entre hacer un registro en fotos blanco y negro o hacer fotos en colores. El arte oriental y sobre todo el arte chino sabe trabajar muy bien con el elemento esquelético. Es decir, esta maqueta nos muestra en donde se lee el elemento activo, que significa el elemento portante, del elemento pasivo, que aquí no se ve, que sería a lo mejor las tejas cerámicas o cualquier elemento. Pienso en la arquitectura gótica, en donde la arquitectura gótica define muy bien el elemento que sostiene, la bóveda de crucería, y el elemento de relleno, por ejemplo, los vitrós. Esta imagen nos está mostrando lo que estamos charlando. Primero, la definición del valor plano. Ya lo hemos hablado eso, como la arista va definiendo los ángulos a 90 grados. Y asimismo, los elementos de relleno, que son elementos livianos que van cerrando de alguna manera los elementos técnicos. Elementos técnicos que generalmente tienden a formas verticales y asimismo con las losas que van conformando la forma geométrica horizontal. Elemento activo y elemento pasivo. Esta es una imagen maravillosa que simplemente hay que disfrutarla, nada más. Y fíjense qué interesante cómo aparecen estos encastres de madera, donde todos están relacionados con la numerología. Todos los encuentros tienen la forma de los cantos redondeados, de acuerdo también a la numerología. Y fíjense cómo hay una búsqueda constante del sistema ortogonal con el sistema vertical. Pienso en los antiguos griegos. Los antiguos griegos definían el sistema trilítico, columna y viga, pero los antiguos griegos empiezan a darle una importancia al capitel y al detalle ornamental de lo que sería el entablamento. Aquí no pasa. Aquí se utiliza la madera y se adapta perfectamente a la tecnología de la madera. Es coherente con su sistema. Esta imagen nos muestra lo que estamos charlando en una escala mucho mayor. Simplemente disfruten y observen el sentido de ortogonalidad, que ya lo habíamos hablado en todas las estructuras del Feng Shui y la numerología, y cómo en la parte superior aparece el elemento orgánico, o sea, el elemento de relleno propiamente dicho, que sería la cubierta. Y en esta imagen ya preparamos la entrada al siguiente video donde vamos a hablar del mausoleo de Qin Shi Huang en China con los famosos guerreros de terracota. El mausoleo de Qin Shi Huang en China, siglo IV a.C., piensen ustedes que están prácticamente a unos años de la caída del Imperio Romano, constituye uno de los mausoleos y uno de los referenciales más importantes de la arquitectura religiosa china. Fíjense qué interesante, acá están los famosos guerreros de terracota, donde justamente acá tenemos una imagen de uno de ellos. Y es muy interesante poder apreciar cómo aparece el sistema geométrico principal, porque esto forma parte de un sistema mucho más complejo, donde aquí estarían las tumbas de los guerreros en cuestión, y cómo aparecen en forma complementaria elementos geométricos, pero todos con formas planimétricas que nos van recordando todo lo que venimos charlando desde el comienzo de esta clase.
Está clarísimo que los guerreros de terracota en China es una de las maravillas del mundo desde el punto de vista histórico. Decenas, centenas de guerreros están todos enterrados, conformando todo un sistema de protección al emperador, en donde ellos creían que había toda una forma de abanico para poder proteger. Ellos entendían que estar bajo tierra, otra vez pensemos en el sistema que habíamos hablado de las pagodas, había como un sentido de protección, de manejo, de sentido uterino. De esa manera, todos los guerreros tenían un simbolismo en donde cada uno de ellos, a su vez, iba a proteger el destino del emperador hacia otro tipo de energía, hacia otro tipo de nirvana propiamente dicho. Es interesante cómo en el siglo IV a.C. hoy se construyó una nave industrial, por supuesto, para poderlos proteger, y cómo aparecen conformando estas situaciones simétricas en donde muchas veces la escala de lo que genera es ese sentido de protección. Para entender estas cosas hay que entender no solo la geopolítica, los sistemas sociales, políticos, su relación con el paisaje y su misticismo con la cultura del budismo, el sintoísmo japonés, el confucianismo y sobre todo el taoísmo. Es muy interesante poder llegar a entender cómo todos los guerreros están de alguna manera generando una misma línea horizontal que hace de que todos tengan la misma estructura compositiva y como además hay una estructura simétrica y direccional para poder proteger ese sentido de más allá que tiene el emperador propiamente dicho cuando abandona la vida física, los rostros, la composición, el sentido de las cejas propiamente dicha, la forma achinada, el nivel de la nariz, el mentón con una mandíbula geométrica que denota virilidad y fuerza, prácticamente el cuello donde se integra con lo que serían los trapecios de los hombros, van conformando esa imagen tectónica de tierra, de estar en relación con el lugar. No son imágenes diáfanas o transparentes. Eso se ve en lo que sería la composición general. Esto es un sistema mucho más complejo, incluso también hay caballos, hay elementos de guerra, hay escudos, hay jerarquías. Esto es todo un trabajo artesanal que tiene que ver con la garantía de un sistema de protección en un mundo terrenal y de exposición a un mundo celestial y de separar el cuerpo de lo que sería el alma, ¿no? Estos guerreros de terracota, siglo IV a.C., nos están mostrando no solamente ese sentido horizontal de que todos están cosidos, y vuelvo otra vez a lo que sería la estratificación de cómo estas líneas se van organizando horizontalmente. En ningún momento hay un elemento que desafíe la armonía de las partes y el todo. Esta imagen final nos está mostrando lo que sería el esquema relacionado con la geometría y el replanteo de toda la composición, donde el elemento que de alguna manera rompe un poquitito, pero no de una manera agresiva, un culto a las alturas, sino todo tiene un sentido horizontal. La geometría establece una armonía con el paisaje. Un detalle que no es menor, fíjense las colinas orgánicas del fondo y fíjense cómo se hace una abstracción de esa colina, pero de una manera armoniosa. En la siguiente imagen estamos viendo el Palacio Imperial de Zhejiang en China, que nos va a preparar la entrada para el siguiente video. El Palacio Imperial de Zhejiang en China, siglo VII antes de Cristo. Pensemos que estamos en el año 600 antes de Cristo, es decir, ya prácticamente Roma estaba fundada, había tenido lugar la primera Olimpiada. Y fíjense qué interesante cómo en este Palacio Imperial aparentemente hay una imagen caótica, pero en base a todo lo que estamos viendo, observen cómo empieza a desarrollarse un sentido de patio o espacio. Hay una suerte de composición propiamente dicha que tiene que ver con los ejes ortogonales. Y lo que es interesante destacar
es que dentro de esta imagen aparentemente caótica está desarrollándose un sentido de cosmos o de organización. Insisto, hay un elemento que es muy importante, como es el patio. Lo voy a hacer de una forma más bien genérica, el patio, y cómo en torno a ese patio empiezan a organizarse las distintas dependencias. Ojo, estoy usando la palabra patio en un sentido occidental. La palabra correcta sería utilizar vacío. El vacío le da realidad al lleno. Es muy interesante esta imagen. Qué interesante cómo hay como una contradicción entre la imagen anterior donde parecía caos y estamos viendo una volumetría donde hay orden. Y se nota perfectamente este sentido de vacío central que es el que va organizando las distintas dependencias. Fíjense al fondo cómo aparece la cinta muraria, que es la que da el sentido de interior, que es lo que da realidad a esta arquitectura, el vacío, no el lleno. Noten ustedes la cromática, el color, la paleta de colores. Por supuesto hay una relación muy fuerte entre color y arquitectura. El rojo tiene que ver con el fuego, el verde tiene que ver con la naturaleza, y todos estos elementos siempre se van organizando con las aristas, la geometría, las formas geométricas, todo lo que estamos viendo hasta el momento tiene que ver con esas líneas horizontales. El ojo viaja en un sentido horizontal, prácticamente no hay ruptura vertical. Es más, le voy a regalar un dato, la única verticalidad es toda la especulación inmobiliaria que aparece al fondo, con este gran contraste de la cultura posmoderna, ¿no? La historicidad versus todo lo que sería la especulación inmobiliaria. Miren qué interesante es esta imagen del Palacio Imperial de Zhejiang, y qué interesante es cómo empiezan a aparecer esta forma, los detalles propiamente que aparecen en las construcciones, la importancia que va teniendo el dragón, la idea de la geometrización de formas, y hay como una suerte de superposición donde en los detalles, Dios está en los detalles, lo menos es más, el máximo contenido con el mínimo desarrollo. De hecho, la palabra minimalismo va naciendo en Oriente, no en China, pero sí genera esa impronta de cuidar el detalle sin perder la totalidad. Qué interesante es el uso del color. Si bien es un color al cual la cultura occidental no estaba adaptada, pero sí aparecen estos elementos que van definiendo las partes. Recordemos que también el Partenón tenía colores vivos. Lo que pasa es que el mármol y la poca adherencia entre el mármol y la paleta de colores hace que a nuestros días el Partenón llegue monocromático. Pero hay una relación entre lo que sería el color y la arquitectura. Fíjense cómo además el color está denotando y connotando las partes componentes. Y un detalle que no es menor, fíjense los coronamientos. Todas estas formas comunican, todas estas formas tienen símbolo, y también hay una relación interesante entre unas y otras. Las partes y el todo, no en un sentido occidental. En el Palacio Imperial de Zhejiang también noten esta suerte de estructura en donde nuevamente aparece todo el equilibrio horizontal y relacionado con la parte superior. Me pongo a pensar en todo lo que estuvimos hablando, desde la tierra y lo que sería el cielo, y en el medio una atectonicidad, una suerte de espacialidad. Fíjense los colores, la relación entre las partes y el todo, y sobre todo un sentido no axial. No entramos por un portal. A ver, se los digo muy fácil. Cuando uno ve la arquitectura occidental, hay un arco y un frontis, y nadie duda que el acceso es por acá. Acá el acceso lo tenemos fragmentado, y el cuerpo principal prácticamente se diluye con los cuerpos laterales. No hay un sentido de jerarquía en el sentido occidental del término. Fíjense qué interesantes son estos portales. Sí, ustedes me dirán, me hace acordar a los arcos de triunfo, pero los arcos de triunfo tienen un simbolismo más relacionado con el sistema de poder. Ustedes me dirán, bueno, me hace acordar a los pilonos egipcios. Sí, pero los pilonos egipcios tienen que ver con el acceso del mundo terrenal al mundo celestial. Y ustedes me dirán, y me hace acordar al sentido de macizo occidental de las catedrales góticas como Notre Dame. Sí, pero esto tiene que ver del mundo terrenal al mundo celestial. Acá directamente es tan transparente, donde el vacío y el lleno conforman un todo orgánico. Es tan transparente, donde no hay línea demarcatoria entre lo que es el vacío y el lleno.
y esto tiene mucho que ver con lo que es el principio de la arquitectura china. La arquitectura china no maneja códigos occidentales, no tiene por qué manejarlos. Tiene una relación de paisaje y asentamiento diferente a la cultura occidental. Y además el lenguaje está en otra corriente y en otra vertiente relacionada con su materialidad, su paisaje y sus formas sincréticas religiosas. Después de haber pasado por una introducción, haber analizado, llega el momento de las reflexiones. ¿A qué reflexiones podemos arribar? Podemos sintetizarla de la siguiente manera. 1. Para entender la cultura china hay que entender su contexto, su espacio-tiempo, su lugar, su geopolítica. Es muy diferente a la cultura occidental. Por eso no hay clasicismo, por eso no podemos buscar lenguaje clásico en su arquitectura. Primer punto, entenderla como un fenómeno que tiene que ver con su propio contexto. 2. Esto nos invita a una segunda reflexión, que la arquitectura no existe. Lo que existe es la obra de arquitectura en relación a su contexto. ¿Qué significa? Cuando uno analiza el mundo greco-romano, está pensando en columnas, órdenes, cúpulas, arcos, bóvedas, muros cementicios. Eso no existe en China, no porque no lo sepan hacer, porque se mueven por otra curva de espacio-tiempo. No podemos hablar de clasicismo, a excepción en el siglo XIX, introducción del siglo XX, cuando hay una occidentalización y un acercamiento entre ambas culturas. 3. Los métodos constructivos son distintos a la cultura occidental. En China no hay una necesidad de cubrir grandes luces internas como en el mundo romano. No van a encontrar un panteón de Roma. Por lo tanto, no necesitan ni la cúpula, ni la bóveda, ni el muro cementicio, ni tampoco lo que se llama el gran espesor. Los muros tienen gran espesor por una cuestión de protección. Y la última gran reflexión es que la China antigua, hasta 1940, 1930, seguía conservando esas tradiciones milenarias. Todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la República Popular, se genera una pérdida en algunos aspectos de la tradición arquitectónica antigua china. Bonus track para estudiantes de arquitectura y estudiantes del arte en general. 1. Si no lo dibujo, no lo entiendo. Nunca se olviden de que la muñeca es la que da la orden al cerebro. El cerebro es un órgano reflejo y recibe la orden de la muñeca. No importa la universidad, no importa la carrera. Siempre hagan un ideograma, hagan un esquema. Si no lo dibujo, no lo entiendo. 2. El momento histórico es fundamental para entender el momento arquitectónico. Primero, entender la historia. Siempre ubíquense en tiempo y espacio, sistema social, político, económico y cultural. Y una vez que tienen ese back, directamente la arquitectura responde a ese concepto. Y el tercero, que es el más importante, nunca dejen de lado no solamente la cultura, sino también los problemas sociales y urbanos. Las ciudades son diferentes en Occidente, tienen una plaza, un ágora o un foro. En el lado de la cultura china, ese espacio simplemente es un espacio de unidad. No se olviden que el Feng Shui y la cultura budista deja una marca. Y para la cultura china, el espacio de conglomeración y de fenomenización es muy diferente al espacio occidental.